buenas tardes. Mi nombre es Edgar Arturo Villegas Martínez, estudiante de la licenciatura en Derecho, presentando el primer examen de Derecho Administrativo. Voy a empezar con el concepto de Derecho Administrativo. Como ya sabemos, se ocupa de estudiar y regular la vida y conducta del ser jurídico, político, cultural, denominado el Estado, tanto en su organización y funcionamiento interno, como en su interrelación en otras entidades de poder y sobre todo pues con los gobernados y particulares. Los elementos del derecho administrativo son los que conforman la rama del derecho que determina la organización, obviamente los poderes y deberes de las autoridades administrativas. Además, esta área del derecho toma en cuenta los requerimientos legales que conducen a una operación específica y los remedios disponibles para aquellos que se ven afectados de manera adversa por las acciones administrativas. Estos elementos son la competencia, que se refiere a la legalidad que posee un órgano para poder actuar, por ejemplo el hecho de demandar a alguien en virtud de las características de grado, materia, lugar y tiempo. La causa es el origen del conflicto, los antecedentes y las circunstancias que llevaron a que esto se rompiera o a que se rompiera la norma del derecho administrativo, ¿no? Por ejemplo, el no presentar una declaración jurada en tiempo y forma es una circunstancia. La presentación de la declaración jurada de manera correcta es el antecedente. Como tercer elemento, la voluntad, que es el acto administrativo. Más bien es un proceso por el medio del que una o varias personas aportan ideas a las partes de una declaración que es llevada a cabo en el ejercicio de la función administrativa. Como siguiente elemento, la motivación, que es lo que provoca que el acto administrativo se ponga en acción. Puede ser una situación legal o de hecho prevista por la ley como condición necesaria para que se ponga en acción la actividad del hecho del derecho administrativo. Siguiente elemento, el objeto, es la resolución del caso concreto, el resultado práctico que se pretende lograr, ¿no? En este caso. Por eso la ley siempre debe ser posible tanto físicamente, cosa que se pueda concretar, como jurídicamente, que no esté prohibida, ¿no? Como sexto elemento, el procedimiento o los procedimientos son los pasos que se deben completar antes de lograr la resolución del acto. Los procedimientos suelen ser muy meticulosos y complicados, con la presentación de evidencia, documentación, presentaciones personales y otros documentos, ¿no? Como séptimo elemento, pues la finalidad. La finalidad del acto administrativo debe ser del bienestar público, como bien público. No se deben perseguir fines personales o encubiertos, ¿no? Sin este elemento, el acto administrativo pues no tendría validez y se consideraría nulo, como si nunca se hubiese iniciado pues en el derecho administrativo. Y como último elemento, pues la forma, que se refiere al modo en el que se conoce la resolución del administrado luego de que se ha dictado el acto, ¿no? En derecho administrativo, pues las formas se cumplen, o más bien las formas cumplen la función de garantía, ¿no? En el principio de legalidad se garantiza que el gobernado o lo administrado, por la existencia de un Estado de Derecho, en el cual el gobernante no puede ni debe actuar conforme a su capricho, ¿no? Sino siempre debe estar fundado exclusivamente en las leyes y en los términos expuestos por los artículos constitucionales, ¿no? Las relaciones del derecho administrativo están vinculadas a la administración pública, obviamente, como campo de estudio, ¿no? Además, tienen nexos teóricos y prácticos con disciplinas como la sociología, la economía, la psicología, las ciencias políticas y otras ramas del derecho como el penal, constitucional y el internacional. Las fuentes del derecho administrativo se pueden dividir en las fuentes formales, que son las fuentes formales y directas del derecho administrativo, que en este caso pues es la Constitución, ¿no? La ley suprema de un estado que, como México, pues es producto de la soberanía de un pueblo, que manifiesta la voluntad de estructurarse pues en una república representativa. No se ha estudiado con precisión el problema de las fuentes del derecho administrativo, porque generalmente se ha acudido a estudios del derecho civil. Es decir, que no hay una teoría propia de las fuentes del derecho administrativo, ya que los autores han sido influenciados por teorías de Jean y Bonecas.
Pero pues podemos decir que las fuentes del conocimiento jurídico pues son aquellas a las que se acude al estudioso para tratar de entender el derecho, el fenómeno en materia de conocimiento, ¿no? Y también existen pues las fuentes del derecho, ¿no? Que existen dentro de las formales podemos decir que son aquellas que revisten una forma única mediante el cual el Estado establece su aplicación, ¿no? Que pueden ser reales o históricas. Dentro de las formales también encontramos que en la creación de la norma deben considerarse todos los hechos o circunstancias sociales que den origen a la misma. La supletoriedad del derecho pues debe considerarse como las que señala la propia ley como de su aplicación, ¿no? En este rubro pues encontramos que es la ley, la costumbre y obviamente pues la jurisprudencia, ¿no? Yéndonos al apartado de la potestad reglamentaria, podemos decir que es una función administrativa atribuida por la Constitución Política al Gobierno Nacional para la correcta y cumplida ejecución y ejercicio de las leyes, que bueno, pues es de carácter permanente, también sabemos que es inalienable, intransferible e irrenunciable. Al ser una atribución otorgada constitucionalmente al presidente de la República, en este caso en su calidad de primera autoridad, no necesita de una norma legal expresa que le confiera, ni puede tampoco ser limitada en cuanto a la materia y en tiempo que pueda utilizarla, ¿no? Mientras continúe vigente la norma legal a reglamentar, no es susceptible de renuncia, como mencionaba, transferencia o delegación por el Gobierno Nacional a otro órgano del Estado. Además, el presidente de la República, en esta cuestión de la potestad reglamentaria, no requiere autorización por parte del legislador para el ejercicio de su facultad reglamentaria. De manera que si este establece en la ley que él mismo puede reglamentar la materia, ¿no? También muchos la conocen como que es la prerrogativa por las que las administraciones públicas pueden crear normas con rango reglamentario, es decir, normas subordinadas a las leyes, ya sean reglamentos, decretos o mismas instrucciones. No es privativa del Poder Ejecutivo, ya que otros órganos también pueden ejercerla, así por ejemplo las cámaras del Parlamento o algunos tribunales pues, superiores de justicia. Aunque la potestad reglamentaria siempre está radicada principalmente pues, en el Poder Ejecutivo. Y más que nada consiste en dictar normas que regulan las actividades administrativas públicas. La codificación administrativa es un tema también de donde sacar mucha información, ya que François Jenny denominaba que el código pues, era un conjunto de disposiciones legales que versan sobre una materia de legislación positiva, influido mucho en su estructura por una idea general, a la que pues, ordinariamente se refiere el título que el mismo código se da, así lo decía él, ¿no? en sus escritos. La codificación es la reducción sistematizada a una unidad de conjuntos de normas jurídicas de una determinada rama pues, del derecho vigente. El derecho administrativo no está codificado en la mayoría de los países, a diferencia de otras ramas que sí lo están, como en el derecho civil, el derecho penal, el derecho constitucional, incluso pues hasta el derecho mercantil, ¿no? Etcétera. La codificación administrativa se entiende como la elaboración de un código administrativo como tal, que ha sido objeto pues, de muchas opiniones, ¿no? por parte de la doctrina desde el siglo XIX, la que se ha afirmado o negado según la postura adoptada, ¿no? Hay quienes están a favor y en contra de esta cuestión, también de la posibilidad o imposibilidad, de la conveniencia y la no conveniencia de tal tarea, que tan conveniente puede ser la estructuración de un código. Y pues al lado de existe también una tercera tesis, la cual admite solo la codificación parcial, pues por materias. Bueno, por mi parte ha sido todo. Agradeciendo como siempre a nuestro licenciado. Y bueno, muchísimas gracias.